Entrevista. Siete de la mañana con 3 minutos. Saludamos vía Sky al exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. A ver, ¿por dónde queremos, digo yo, darle una lectura a este tema? Porque el país todavía no termina de despegar, todavía no hay las medidas necesarias, digo yo, para poder enrumbar a este proceso de querer reactivar de alguna u otra manera la situación económica en el Ecuador, economista Ortiz. Sí, yo creo que esperar reactivación es demasiado optimista. Lo que hoy día estamos frente a una situación compleja de una recesión económica que podría convertirse en depresión en función del tiempo que tome este estancamiento y caída de la economía. Antes de que nos caiga el coronavirus y la caída del precio del petróleo, ya Ecuador arrancaba el inicio más bajo del ciclo, la parte de caída en la zona de depresión del ciclo económico, y lo que ha hecho el coronavirus y la caída del precio del crudo y más la cuarentena es profundizar aquella situación y extenderla un poco más. Y entonces en esa suerte lo que hay que buscar es ver cómo podemos conseguir financiamiento para poder atender el déficit fiscal original, que era 3.500 millones de dólares, el déficit fiscal consecuencia de la pandemia, que son otros 4.000 millones de dólares, y adicionalmente el pago del capital de la deuda, que son por ahí 5.000 millones de dólares. Es decir, estamos frente a una situación de búsqueda de 13.000 millones de dólares, y hasta la fecha lo que hemos conseguido es apenas 3.200, es decir, estamos todavía pendientes porque el gobierno diga de dónde va a conseguir los otros cerca de 10.000 millones de dólares, con lo cual podría tener a una economía recién convaleciendo y sin mayor cantidad de recursos hacia el sector privado, empresarial o personal. Por lo que vive el mundo entero, de alguna u otra manera, no creo que sea tan fácil conseguir eso cerca de 10.000 millones de dólares, economista. O sea, la gente está en los mercados comprando títulos valores. El asunto nuestro como Ecuador es que al tener un riesgo país que ahora está ligeramente por debajo de 4.000 puntos, al tener un riesgo país tan alto, el mercado te dice, a ese país no le vamos a dar recursos porque el país no está muy claro si nos quiere pagar la deuda, si no nos quiere pagar la deuda, si la va a pagar con algún tipo de descuento o qué es lo que quiere hacer en una propuesta que tenga que planteársela a los acreedores hasta agosto de este año. Y ojalá lo haga pronto el gobierno, porque se les está pasando la ventana de oportunidad de hacer un planteamiento concreto, positivo, que por ejemplo les diga que ojalá pudiéramos tener un recorte en el capital de estos 18.000 millones de dólares que es la deuda, un recorte de unos 30%, es decir, casi 6.000 millones de dólares, con lo cual este año 2020 podríamos tomar 6.000 millones de deuda adicional para la crisis y la deuda total no se incremente en consecuencia del recorte que pudiera lograrse en los bonos de deuda externa. Pero eso hay que ver cómo es tomado en el exterior y qué tan rápido lo pueden plantear. ¿Y se puede lograr ese planteamiento, economista, o es tan difícil, obviamente, las condiciones en las que vive el país por la crisis y por la situación interna del Ecuador y por la poca credibilidad que pueda tener a nivel internacional? Bueno, sí, Argentina, por ejemplo, estuvo planteando algo mucho más agresivo. Argentina planteaba hacer un recorte de casi el 65% de su deuda y fue descartado. En el caso ecuatoriano, la deuda hace unas 3 semanas estaba en 20% de su valor, a la fecha debe estar bordeando 40%, es decir, un planteamiento no idéntico al mercado de 40% de precio de la deuda, sino un planteamiento que ubique en ese descuento de 60, ubica algo medianamente justo, medianamente equilibrado, que permita reconocer que estamos en dificultad económica para poder pagar esa deuda y que también podemos hacer alguna figura sin que afecte sustancialmente a los mercados, toda vez que ellos también han puesto la plata no para perderla, sino para tener algún tipo de retorno. Pero eso tiene que ser ya, de lo contrario, los días pasan y la situación se complica cada vez más. Claro, porque la percepción puede ser que se vuelve manejable la economía, cosa que no es tan cierta. ¿Por qué es manejable?
porque el precio del petróleo ya no está en niveles negativos como estuvo el mes pasado, ya no está en niveles de $20 como estuvo el mes pasado. En el caso ecuatoriano, la cifra de petróleo para el mes de abril seguramente estuvo bordeando los 14 o 15 dólares. Hoy día el precio del petróleo está cercano a 30, y el año, en la medida que se abra el mundo y empieza a operar más o menos normal, entonces el petróleo podría terminar al final del año en niveles de 35 o 40, con lo cual el mercado va a decir, ahí tienes un precio de petróleo que ya es suficientemente decente para poder trabajar. Has logrado corregir el tema de los subsidios con ese planteamiento gradual de incremento de subsidios. Estás caminando bien en el tema de reducir el gasto de personal. Entonces, no hagas nada más, no nos hagas ningún recorte, porque vemos que estás tomando las medidas adecuadas, y podrían más bien alejarse la posibilidad de aceptar algún tipo de recorte. Pero la situación es crítica. Este es casi que el octavo año de una situación fiscal en promedio de 5.000 millones de dólares, y estos 40.000 millones de déficit fiscal se vienen acumulando en un recipiente que se llama deuda externa, básicamente, y en los últimos 8 años hemos acumulado más de 40.000 millones de dólares de deuda, lo que hace insostenible el manejo económico. ¿Y medidas económicas que fueron anunciadas por el gobierno son las adecuadas en estas circunstancias o no? La medida que es adecuada es de largo plazo, es la corrección del subsidio de los combustibles. Okay. Y funciona en este momento porque el precio ha bajado. Hay que ir viendo cómo reacciona la economía el momento en que el precio empieza a subir. El gobierno creo que hace lo correcto al hacer un planteamiento gradual para que vaya subiendo poco a poco, 10 centavos cada mes en la gasolina extra cuando vaya incrementándose el precio internacional, y 5 centavos cada mes cuando vaya incrementando el diésel. Yo creo que eso es positivo. Le falta al gobierno algo más de claridad para ver cómo va a mantener la focalización de subsidios para el transporte público y transporte de alimentos. Eso yo no he escuchado mayor información sobre ese tema. Y el gobierno va y ataca la coyuntura con el tema de la reducción de la jornada laboral mientras dure la crisis en el sector público, el pago menor del salario. No hay en la parte de la nómina una solución de largo plazo, y entonces falta todavía algunas cosas, y en esas pocas medidas que el gobierno ha adoptado, la situación de muy baja aceptación política lo está golpeando y la gente empieza a protestar. Pero ojalá que el gobierno logre, sin necesidad de meterle mano a impuestos de forma poco técnica o poco adecuada para la economía, vaya a sacar plata en una economía que necesita tener algo de liquidez para seguir operando y no despidiendo. En lugar de anticipar impuestos, el gobierno podría hacer una figura más sencilla, que es aumentar las retenciones de cada vez que uno factura. Hoy día, si yo facturo, me retienen 10%, sería interesante ver si cuando aumente el gobierno la retención, por ejemplo, de 10 a 15, yo facture y me retenga un poco más. Y no podría reclamar mayormente porque estoy facturando. El asunto es que si yo no facturo, ¿cómo voy a pagar una retención mayor? Por eso es que no se entiende, economista Ortiz, que en principio se quiso poner esas, entre comillas, contribuciones, y ahora estén hablando del anticipo, de retener o de cobrar el anticipo a esos impuestos. O sea, nadie termina de entender cómo de alguna u otra manera quieren sacar plata cuando hay otros mecanismos que lo pueden lograr para obtener recursos, ¿o me equivoco? Sí, hay mecanismos, hay espacio para hacer recortes en el presupuesto del Estado. Uno todavía puede encontrar partidas que dicen no tener ningún destino específico, y es para más adelante ver cómo las gastan. Yo creo que empezaría por recortar esa serie de partidas que fácil suman más de 1.000 millones de dólares, que si bien es cierto no dan plata, pero empieza a ayudarte a sincerar el tamaño del déficit fiscal. Hay por ahí también que pagar en el presupuesto cerca de 500 millones de dólares que están en la línea de amortización por temas de arbitraje. Inclusive en esa parte uno no sé qué tanto puede el gobierno sentarse y conversar que esa plata que hay que pagar por resolución de arbitraje pueda también ser diferida y pagada un poco más adelante, con lo cual patearía hacia adelante la necesidad de pagar los recursos.
Y mire que el gobierno tiene que buscar 10.000 millones en los 7 meses que le restan al año. Correcto. Y el gobierno lo que quiere hacer es tratar de ver cómo de esos 10.000 millones se alivia 500, 800 o 1.000 millones con las contribuciones anticipadas. La verdad no tiene sentido. O sea, ya 10.000 millones es muy complicado y es lo mismo ir a buscar 10.000 o 9.000 o los 11.000. Por lo tanto, creo que el gobierno debería darle preferencia a que las empresas encuentren un buen entorno para poder trabajar sin tener que ir a despedir gente. Los resultados en el mes de mayo de las empresas que han abierto, algunas que he conversado, han sentido una interesante venta porque hay un acumulado de consumo que no se ha hecho en los últimos 2 o 3 meses. Pero hay que chequear luego de que la gente compre esa provisión que tenía pendiente, a ver si otra vez decae el ritmo, y mientras decaiga el ritmo no es bueno que el gobierno ataque con impuestos. Menos Estado, mayor o mejor eficiencia, ¿verdad? Por ahí va la cosa, el gobierno debería entenderlo y hasta allá hay que caminar. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Saludos, Javier, saludos.